¿Qué tal, iglesia? Dios les bendiga. Esperemos que estén teniendo una buena semana. Inició este domingo la semana y bueno, fue un muy lindo domingo que el Señor nos regaló en su presencia y lo disfrutamos mucho. Y bueno, aquí estoy con la pastora para tener un tiempo de lunes de resumen. Hola hermanos, es un gusto estar aquí con ustedes una semana más por la fidelidad del Señor y pues gozosos con la palabra que se compartió este domingo de mucha bendición. Sabemos que fue de bendición también para muchos de ustedes que nos estuvieron comentando y pues aquí estamos para tratar de resumir un poco, de sacar las cosas que más nos llamaron la atención, las partes de esta enseñanza que más nos bendijeron, nos llamaron nuestra atención. Hablamos hoy seguimos hablando del reino de Dios y cómo Jesús lo está manifestando por medio de parábolas y por medio de la enseñanza de la parábola, pues muestra el reino, ¿verdad? Tal y como es. Y hoy vimos un aspecto muy interesante del reino de Dios, que es un reino de gracia, y cómo Dios manifiesta esa gracia. Es bien interesante darnos cuenta que no la muestra ni la manifiesta como es en el mundo, ¿no? Que es a base de méritos y de merecer, pero Dios da su gracia por quien es Él. Hay muchos pasajes, a lo mejor no leímos todos, pero podemos leer, por ejemplo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dio a su Hijo Jesucristo. O sea, está hablando de una condición en la que estábamos, pero siendo aún así, o sea, Él decidió dar su gracia. Y una de las palabras que más me bendijo de la parábola es cuando el padre de familia, el dueño de la viña, dice quiero. Esa palabra me ha bendecido mucho, porque cuando tú y yo experimentamos la gracia de Dios, amados, es porque Él quiso y porque en algún momento en la eternidad dijo quiero, y esa puerta se abrió. Quiero y fuimos sanos. Quiero y nos dio salvación. Quiero y nos dio una oportunidad que no merecíamos. Entonces, qué hermoso es conocer así la gracia de Dios. Como resumen, la parábola de los siervos y de la viña, de los trabajadores de la viña, es resultado de una pregunta que Pedro le hace a Jesús y le dice cómo pues seremos recompensados. Y Jesús habla cómo era esa recompensa, y habla este aspecto importante e interesante que dice: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Y luego empieza a hablar empieza a hablar de la parábola y cómo el padre de familia y cómo el dueño de la viña quiso remunerar de esa manera a los trabajadores, los que llegaron a las 5, los que llegaron a las 12, los que llegaron a las 3, les quiso pagar a todos igual. Y lo que provocó también, ¿verdad?, en los que trabajaron desde temprano durante el día. Entonces, así es como vamos experimentando también la gracia de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Me gustó mucho, estaba leyendo hace ratito la historia que mencionabas de cómo Jesús alcanzó a Pedro. Uh-huh. Y algo interesante de el momento cuando Jesús llama a Pedro a seguirle, porque Pedro pues sabía de Jesús, sabía quién era Jesús, ya lo había escuchado, ya lo conocía, pero el momento en que Pedro empieza a seguir a Jesús es cuando se da el milagro de la pesca, ¿no? La pesca milagrosa. Uh-huh. Y es interesante cómo Jesús no llama a Pedro, como comentabas tú, en medio de una necesidad. No lo llama cuando Pedro era un vagabundo, no lo llama en medio de un fracaso, donde, ¿sabes qué, Pedro? No te queda de otra, sígueme, porque yo soy la respuesta, yo soy lo que necesitas. Que lo es, ¿verdad? Que sí. Es verdad. Exactamente, a muchos así nos encontró. Pero lo curioso con Pedro es que a Pedro lo encuentra en el punto más exitoso de su vida. Uh-huh.
Y esa fue un pesca, éxito, con ajá, esa pesca. fue un éxito que Jesús le regaló, fue un milagro que Jesús hizo por él, ¿no? Y es muy, muy bonito, es muy impresionante. Si usted puede leer este milagro que Jesús hace de la pesca de Pedro, que está en Lucas 5, como dice que, bueno, si no conocen la historia, dice que pues la pesca fue tan grande que las redes se rompían y la barca se estaba hundiendo. Tuvieron que mandar a llamar a otros colaboradores para que ayudaran a recoger en sus barcas un poco cada quien de todos estos peces que estaban en la red. Y dice que cuando llegaron a la orilla, Jesús le dijo a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres. Sí. En Pedro vino un temor y vino un reconocimiento de quién era Jesús, y Jesús le dijo: no tengas temor, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y en el versículo siguiente, que lo mencionabas en la predicación, en el versículo siguiente dice: y dejándolo todo, le siguieron. Entonces veo ese flashback que tiene Pedro cuando le pregunta a Jesús: Señor, cuando vio al joven rico, y dijo: Señor, yo dejé todo. Yo dejé todo y te seguí. Y es muy precioso cómo Jesús, en su misericordia, en esa ternura, en esa paciencia que el Señor tiene con nosotros, empieza a enseñarle a Pedro a través de esta parábola, ¿no? Sí. Me imagino que el Señor no quería menospreciar lo que Pedro había hecho por él, porque el Señor mira todo lo que hacemos con él y se agrada de lo que hacemos por él, y se agrada de los esfuerzos que hacemos por él, de lo que podemos sacrificar por él, aunque eso no nos hace merecedores de nada, como lo decías. Pero me imagino que el Señor, sin la intención de querer menospreciarlo, el sacrificio de Pedro, el precio que Pedro había pagado, empieza a enseñarle esa parábola y le dice: sí, Pedro, yo vi lo que tú hiciste, yo sé lo que tú hiciste, sé cómo te llamé, sé cuándo te llamé. Sin embargo, no funciona de esta manera el reino, ¿verdad? Sí. Que es lo que decías, no mereces nada, ni has ganado nada, ¿verdad? Todo lo que yo te voy a dar, y habla, ¿no? Antes de la parábola le dice: vas a tener 100 veces más. Sí. Y la vida eterna, y heredarás la vida eterna. Pero le dice, pero lo que le enseña con esta parábola era que todo lo que Jesús estaba por darles, todos los milagros, todas las promesas, que estaba, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios que estaban por ver y por presenciar cada uno de los discípulos, no tenía nada que ver con lo que ellos habían hecho, sino que habían sido escogidos por la gracia de Dios, y en la gracia de Dios es que iban a caminar y a presenciar y a ser testigos de todas estas cosas y a recibir todas las promesas que recibieron. Sí. Es bien emocionante ver cómo fue bendecido Pedro. Y si usted quiere ver cómo fue bendecido Pedro, vaya a su Biblia, abra la primera carta de Pedro, vea la introducción, vea ahí los primeros pasajes y las palabras que usa el apóstol Pedro de la bendición que habla. Empieza a hablar de la vida eterna, empieza a hablar de la esperanza viva que tenemos en el Señor, de la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que somos guardados por medio del poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, Pedro recibió una recompensa muy, muy grande, y por eso la expresa en estos pasajes, ¿verdad? De la primera carta de Pedro, en el primer capítulo. Y qué hermoso ver cómo Dios recompensa ahí. Y pues en este resumen me gustaría hacer un poquito más de énfasis en esta respuesta a la gracia, porque ciertamente el servicio que hacemos, las obras que hacemos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero sin lugar a dudas, porque hemos recibido gracia, obramos. Sí. Porque hemos recibido gracia, respondemos, actuamos, participamos, estamos. Y bueno, a mí yo creo que fue de mucha bendición el ver ese círculo que se completa, ¿no? De gracia nos lleva a servicio, servicio me lleva a recompensa, porque Dios recompensa, queramos o no, hay una recompensa del Señor, y esa recompensa me trae un contentamiento que me hace acordarme de la gracia, ¿no? Entonces es algo que va
que va constantemente sucediendo en nuestras vidas y que Dios no se queda con nada. Dios no menosprecia lo que hacemos para el reino. Él lo toma en cuenta. Hay un pasaje bien hermoso en Proverbios que dice que Dios da al que presta al pobre, ¿verdad? El que da al pobre, a Jehová presta el que da al pobre. O sea, es impresionante cómo Él ve todo. Sí. O sea, Él no se queda con nada. Y otra cosa también es que nunca le vamos a ganar en dar a Dios. O sea, nunca vamos a dar más que Él y nunca vamos a llegar a un punto donde, listo, le gané a Dios, ahora sí, a ver qué me puede dar Dios, ¿no? Sí. Porque realmente es un privilegio muy hermoso. Pero todo esto, hermanos, y es lo que oramos al Señor y durante este fin de semana para el mensaje y para la palabra, esta fue la oración: Dios, danos un toque de tu gracia. Y yo espero que esta semana, hermanos, usted durante los diferentes días, durante esta semana, pueda delante del Señor decir: dame un toque de tu gracia, Señor. O sea, que pueda experimentar tu gracia más, que pueda presenciarla, que pueda experimentarla, que pueda sentirla, palparla de alguna manera, ¿no? Yo creo que hoy fue una prueba, una muestra de que Dios nos ha alcanzado con su gracia y pues nos va a llevar a responder de manera diferente siempre, a que nuestro caminar con Cristo sea diferente, ¿verdad? Y sea significativo también, que es algo muy, muy importante. Y bueno, pues fue un lindo domingo, desde la alabanza, desde la adoración, fue un bendecido domingo. No sé si tengas algo más que agregar, algo más que te acuerdes de la palabra que quieras reafirmar. Pues me quedé meditando mucho en algo que compartiste, que dijiste: Dios no trata con nosotros por quienes somos nosotros, sino por quién es Él. Y yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación en la que, ya sea para bien o para mal, en la que podemos reconocer que Dios ha tratado con nosotros no por quienes somos nosotros, sino por quién es Él. Amén. Para bien, cuando no nos dio algo que merecíamos, ¿no? Cuando pudimos ver su gracia, pudimos ver su misericordia, su perdón, cómo Él nos libró de cosas sin que lo mereciéramos, ¿no? A veces hasta sin que nos demos cuenta, el Señor no hemos sido consumidos, dice la palabra. es correcto, por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿no? Jeremías decía: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y bueno, eso es para bien. Y para mal, también a veces Dios no nos da lo que merecemos, porque a veces nosotros, digo para mal, cuando nuestro corazón empieza a corromperse y empieza a pasar lo que comentabas, que empezamos a creernos merecedores de cosas, ¿no? Empezamos a creer que Dios nos debe, que Dios nos debe a nosotros por todo lo que hemos hecho para Él, por todo lo que hemos servido. Y aún Dios, aunque no lo merecemos, a veces de todas formas nos bendice. Sí. Y eso es impresionante y es una característica que a mí me conmueve tanto. Estuve leyendo exhaustivamente los reyes y los profetas relacionados al tiempo de los reyes, y algo que tocaba continuamente mi corazón era ver cómo Dios hablaba de las consecuencias que iban a tener cada uno de ellos, pero luego decía: pero después yo les voy a dar este bien y este bien y este bien, no por lo que ustedes han hecho, sino por mí. Amén. Por mi misericordia, por mi amor, por amor a mi nombre. Sí. Y eso es algo que Dios tiene en su naturaleza, Así que es. Él nos da aunque no lo merezcamos, aunque creamos, y nosotros podemos engañarnos malamente y creyendo: es que Dios me bendice porque yo he hecho esto y porque yo he hecho lo otro. Y aún así, Dios pudiera decir: ¿crees eso? Pues mira, ahora te lo voy a quitar. Pero Él en su bondad nos sigue bendiciendo, nos sigue añadiendo, nos sigue... Y claro, trata con nosotros cuando necesita, porque Él es un buen Padre y es un Dios justo. Pero es impresionante la naturaleza de bondad, la paternidad de bondad, de misericordia, de gracia que el Señor tiene con nosotros. Amén.
Amén. Así hayamos llegado a las 5 de la tarde, hermanos. Dios tuvo misericordia. También otra cosa que el Señor me ministró fue eso de las 6 de la mañana, los misioneros, los apóstoles, como sufrieron martirio, y los misioneros y todo eso. Y nosotros hemos estado de alguna manera disfrutando de la gracia de Dios en un ambiente de libertad, en un ambiente de desarrollo, donde podemos crecer. Tal vez venga persecución y vengan tiempos difíciles, pero aún así pues ha habido una gran gracia. Bueno, pues gracias, mis amados, por escuchar y por estar al pendiente. Les recuerdo que la predicación completa la pueden encontrar aquí en la página, en donde dice predicaciones. Compártanla, vuelvan a escuchar, vuelvan a tomar apuntes, vuelvan a tomar notas. Ya vio que hoy pregunté de notas y ahí andaban batallando algunos para encontrarlas. Entonces vuelva a tomar las notas, reafirme sus notas y sigamos plantando la semilla en buena tierra y crezcamos. Dios les bendiga. Bendiciones, amados. Recuerde que somos castillos, somos del Rey. Hasta luego.